Para la figura que está en el centro hacemos el mismo proceso, vamos a contar el número de cuadritos y esa sería la longitud. Tenemos que el largo de esa figura es de 3 centímetros porque hay 3 cuadritos. El ancho es la parte más oscura y únicamente hay un cuadrito, entonces sería 1 centímetro. Y de alto tenemos 5 cuadritos, entonces corresponden a 5 centímetros. Y luego aplicamos la fórmula. Volumen es igual al valor del largo por el ancho y por el alto. Sería 3 centímetros por 1 centímetro por 5 centímetros. Multiplicamos los números, los dos primeros, sería 3 por 1, 3. Y luego la unidad de medida, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Entonces tenemos 3 centímetros al cuadrado por 5 centímetros. Multiplicamos 3 por 5, 15. Y luego centímetro al cuadrado por centímetro es centímetro cúbico. Entonces en ese caso, para esa figura, el valor del volumen sería 15 centímetros al cubo. Y por último vamos a hacer el que aparece al final. Tenemos de largo 7 cuadritos, corresponden a 7 centímetros. De ancho tenemos 2 cuadritos, serían 2 centímetros. Y de alto tenemos un cuadrito que corresponde a 1 centímetro. Entonces aplicamos la fórmula, volumen es igual a 7 centímetros por 2 centímetros por 1 centímetro. Multiplicamos 7 por 2, 14. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Entonces 14 centímetros al cuadrado por 1 centímetro es igual a 14 por 1, 14. Y centímetro al cuadrado por centímetro es igual a centímetro al cubo. Entonces la respuesta sería el volumen de esa figura corresponde a 14 centímetros al cubo. Ahora en el ejercicio 2 dice cuántos cubos cuya arista es de 1 centímetro caben en este cuerpo. Tenemos ahí dos figuras o dos cuerpos geométricos. El primero no tiene señaladas las líneas o los cuadritos y en el segundo sí. Entonces primero tenemos que contar cuántos cuadritos hay en la figura que los tiene, así como lo hemos estado haciendo en las otras figuras. Entonces de largo tiene 5 cuadritos que corresponden a 5 centímetros, de ancho tiene 3 cuadritos que corresponden a 3 centímetros y de alto tiene 4 cuadritos que corresponden a 4 centímetros. Entonces ahora que ya los contamos, sabemos que cada uno equivale a 1 centímetro. Entonces nos están preguntando cuántos cubos de estos caben dentro del que esté en blanco. Lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula para la figura que ya tenemos los datos de las 3 dimensiones. Sería 5 por 3 y por 4. Sería entonces volumen igual a 5 centímetros por 3 centímetros por 4 centímetros. Multiplicamos 5 por 3, 15. Luego centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Sería 15 centímetros al cuadrado por 4 centímetros. 15 por 4 es 60. Y centímetro al cuadrado por centímetro es igual a centímetro cúbico. Entonces sería el volumen 60 centímetros al cubo. Pero lo que necesitamos responder es cuántos cuadritos caben de 1 centímetro dentro del cubo que está en blanco. Entonces la respuesta sería 60 cubos de 1 centímetro caben dentro del cubo que está en blanco o que está vacío. Y el número 3 dice, encuentra el volumen de los siguientes prismas rectangulares. Y tenemos dos figuras ahí que, si ustedes se pueden dar cuenta, los datos no cambian. Lo único que cambia es la dirección en la que está puesta la figura. Los datos son los mismos. Aunque si tomamos por ejemplo la primera, tenemos que esa figura tiene de largo 5 centímetros, de ancho tiene 2 centímetros y de alto tiene 2 centímetros. En cambio la otra tiene de largo 2 centímetros, de ancho 2 centímetros también y de alto 5 centímetros. Entonces lo único que varía es en el alto y en el largo. Entonces vamos a aplicar la parte de la fórmula que hemos estado viendo. Está bastante sencilla porque aquí ya de una vez nos están dando los datos, ¿verdad? No tenemos que estar contando los cuadritos. Entonces aplicamos la fórmula, volumen es igual
al valor de largo, que en ese caso es 5 centímetros, o podemos tomar el de 2 centímetros. Ahí no interesa el orden porque estamos multiplicando y sabemos que nos va a dar la misma respuesta. Entonces cualquiera de las dos figuras que utilicemos nos va a dar la misma respuesta, pero vamos a utilizar la primera. Entonces sería el valor del largo, que es 5 centímetros, el valor del ancho, que sería 2 centímetros, y el valor del alto, 2 centímetros. Multiplicamos 5 por 2, 10 centímetros por centímetro, centímetro al cuadrado, 10 centímetros al cuadrado por 2 centímetros. Entonces eso sería 10 por 2, 20. Y centímetro cuadrado por centímetro es igual a centímetro cúbico. Entonces la respuesta sería 20 centímetros cúbicos. La parte del organizador gráfico a ustedes les va a quedar de tarea para que lo investiguen y lo contesten en el libro. La parte de potenciando competencias, esa la van a trabajar en su cuaderno, y el primer ejercicio de la página 121. Para poder resolver este ejercicio de la página 120, potenciando competencias, les voy a orientar un poco para que lo resuelvan. Dice: un depósito con forma de prisma rectangular tiene 15 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 11 centímetros de alto. Además, sus paredes tienen un grosor de 2 centímetros. Y pregunta: ¿cuántos centímetros cúbicos de agua caben en su interior? Nos están preguntando cuál es el volumen o el espacio que tiene ese depósito o cuánta agua le cabe, ¿verdad? Ya nos están dando las tres dimensiones: el largo, el ancho y el alto. Entonces nos están preguntando cuál es el volumen o cuánta agua le cabe. Entonces, para resolverlo, tendríamos que contar únicamente con el espacio que tiene dentro. Ahí nos está diciendo que tiene un grosor, las paredes de ese depósito tienen un grosor de 2 centímetros y ese no está incluido dentro de las dimensiones que nos han dado. O sea que tenemos que restarla, esos 2 centímetros, a cada una de las dimensiones. Entonces este sería el segundo que ustedes van a trabajar en su cuaderno, lo van a copiar tal como está ahí y lo van a resolver en su cuaderno. El primer ejercicio de la página 121, el cual dice: Lidia regala un libro por su cumpleaños. Sus medidas son las que aparecen en la ilustración. Si sabemos que al envolverlo, un 10% del envoltorio queda oculto por sí mismo, pregunta cuál es la cantidad de papel utilizado, y aparece la figura del libro y cada una de sus dimensiones. Tiene de largo 15 centímetros, de ancho tiene 6 centímetros y de alto tiene 20 centímetros. Entonces vamos a aplicar la parte de la fórmula. Y por último, en su libro van a responder la evaluación de sus logros marcando con una X cada una de las preguntas según ustedes hayan comprendido el tema. La tarea que me enviarían este día sería el ejercicio de potenciando competencias de la página 120 y el primer ejercicio de la página 121, ahí donde dice actividad en equipo. Obviamente ustedes lo van a trabajar en su cuaderno. Esos dos ejercicios los van a copiar tal y como están ahí y los van a resolver. Eso es lo que me enviarían. Lo demás lo van a trabajar ahí en su libro, así como se los he explicado.